Alfa y Omega eres tú, Señor. Queremos adorarte en este momento, declarando que eres Alfa, Omega, principio y fin. Recibe esta adoración, Señor. Eres Alfa y Omega, te adoramos hoy, Señor. Tú eres digno de adorar. Tú eres Alfa y Omega, te adoramos hoy, Señor. Tú eres digno de adorar. Te damos gloria, Señor. Te adoramos, Salvador. Tú eres digno de adorar. Te damos gloria, Señor. Te adoramos, Salvador. Tú eres digno de adorar. Tú eres Alfa y Omega, te adoramos hoy, Señor. Tú eres digno de adorar. Te damos gloria, Señor. Te adoramos, Salvador. Tú eres digno de adorar. Te damos gloria. Te damos gloria, Señor. Te adoramos, Salvador. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno de adorar, Alfa y Omega. Muy bien. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno es juntos poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos una ocasión sumamente especial. Es el Día del Señor y nos congregamos, ¿verdad?, de la manera posible que tenemos para inclinar nuestros corazones hacia Dios, para ver las maravillas de la gracia de Dios, para ver las maravillas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y al final de la jornada poder inclinarnos ante Él
y darle gloria a su nombre. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, que nos postremos delante del Señor y oremos para presentar no solamente el sermón, sino también nuestros corazones, que podamos verdaderamente escuchar la palabra de Dios y recibirla como lo que ella es, palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Y gracias, Señor, porque tú nos has salvado, nos has perdonado, nos has limpiado por medio de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Señor, al acercarnos a ti, queremos conocerte más, para amarte más, para honrarte más, para obedecerte más. Así que mientras nos acercamos a tu palabra, mientras escudriñamos en las Escrituras, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca hacia ti. Y que tu Espíritu Santo siembre una semilla de fe en nuestros corazones, que germine y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, quita toda dureza de corazón. Que no haya entre nosotros ninguno de corazón malo que no quiera arrepentirse. Que no haya entre nosotros ninguno que sea duro de cerviz, que no quiera escucharte. Abre nuestros oídos, activa nuestros sentidos espirituales y condúcenos al arrepentimiento y a la fe. En Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Abran sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Declara la palabra del Señor de la siguiente manera. Y esta es la palabra de Dios. Escuche qué dice las Escrituras. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien, mis hermanos, miren, la iglesia, y pudiéramos decirlo de esta manera más puntual, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ha sufrido innumerables circunstancias, desde escasez y pobreza, enfermedad, guerra y hasta persecución por causa del Evangelio. No es ajeno, en ninguna manera es ajeno al pueblo de Dios el sufrimiento. Tenemos más de 2000 años de historia en la cual hemos visto incesantemente cómo la iglesia ha sufrido, cómo la iglesia ha sido perseguida, cómo la iglesia ha vivido innumerables calamidades. Y tenemos que mencionar rápidamente que esto es así porque, como dicen las propias Escrituras, ¿qué tiene que ver Belial con Cristo? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Y sin duda vamos a encontrar que la iglesia entra continuamente en un territorio
donde el mundo se le opone, y es porque la iglesia misma está opuesta al mundo. De manera que vamos a encontrar, sin temor a equivocarnos, que la iglesia ha sufrido, está sufriendo y sufrirá. Pero hay que decir que este sufrimiento no será por siempre, que llegará un día en el cual seremos libertados de toda angustia, que llegará un día en el cual seremos libertados de toda aflicción, que llegará un día, el día de Cristo, en el cual la iglesia nunca más tendrá que luchar con las adversidades de esta vida, con las batallas de esta generación, sino que la iglesia verdaderamente, los hijos de Dios verdaderamente entraremos por siempre a la eternidad para no sufrir más, para no llorar más, para no luchar más, sino para vivir plenamente en la presencia del Señor. Ahora, habiendo dicho todo esto, con esto en mente, yo quisiera que podamos ver el contexto de esta carta de Primera de Pedro. Porque Pedro, el apóstol Pedro, le escribe esta carta a un sinnúmero de iglesias que estaban en el norte de Asia. Y si tú lees el versículo 1 del capítulo 1, te vas a dar cuenta quiénes son los destinatarios de esta carta. El apóstol Pedro le escribe a los expatriados, es decir, gente que habían sido despojados de sus tierras, personas que habían tenido que mudarse a otro lugar, y estas personas eran del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. Y en pocas palabras, él le está escribiendo a personas que están sufriendo, a personas que están siendo perseguidas, a personas que están padeciendo diversas calamidades por causa de su fe en Jesucristo, por causa de su fe en el Evangelio. Y con eso en mente, el apóstol Pedro quiere animar a este pueblo, quiere animar a esta comunidad de creyentes a perseverar en la fe. Con eso en mente es que el apóstol Pedro quiere motivar a los hijos de Dios a caminar firmemente el llamado que tenemos por delante, que es caminar conforme a la palabra de Dios, sin detenernos, sin devolvernos y sin en ninguna manera salirnos del camino de la verdad, sin abandonar el camino de la justicia. Y escucha las palabras de Pedro. Pedro dice: por tanto, ya que ustedes han sufrido, por tanto, ya que ustedes han padecido, por tanto, ya que ustedes han entrado en diversas dificultades, por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y lo que el apóstol Pedro les está diciendo a estos hermanos aquí es: hermanos, debido a que ustedes están sufriendo y en medio del sufrimiento hay un llamado que yo quiero hacerles, y es a preparar sus mentes, a preparar sus corazones para que en medio del sufrimiento puedan andar con toda sobriedad, para que en medio del sufrimiento puedan andar con toda justicia, para que en medio del sufrimiento puedan andar como es digno de vuestro llamado. Y nota que él dice que este sufrimiento será por un tiempo, que será hasta que se manifieste por completo. Versículo 3 estoy leyendo: hasta que se manifieste por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De manera que el apóstol Pedro les está diciendo a estos hermanos: van a sufrir, estarán sufriendo, pero esto va a terminar. Llegará un día cuando Cristo, la cual todas estas cosas pasarán, en la cual todas estas cosas tendrán su fin y ya ustedes no van a sufrir más. Ahora, nota que si tú lees un poco hacia atrás en esta misma carta de Pedro, en este primer capítulo, Pedro les anima a poner su mirada en un par de verdades. Y aunque mi texto es el texto de nosotros, el que estamos estudiando hoy, es del verso 13 hasta el verso 19, quisiera que podamos ver un poco del contexto desde el versículo 3 para que entendamos. Nos anima a nosotros
a ser sobrios? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es nuestra garantía para obedecer este llamado que se nos hace a partir del versículo 13? Porque si se nos pide que hagamos algo, tiene que decírsenos también cómo es que podemos hacer esto. Y el apóstol Pedro nos dice de parte de Dios que tenemos que ser sobrios. El apóstol Pedro de parte de Dios nos dice que tendremos que andar en santidad. Versículo 15, versículo 16. ¿Cómo puedo yo hacer esto? La respuesta la encontramos en los versos del 3 hasta el 8. Y escucha que dice el versículo 3. Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, lo primero que el apóstol Pedro dice es: ustedes han nacido de nuevo, tienen ahora una nueva vida. Ahora tienen una vida que ha sido orquestada, que ha sido conquistada por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él los ha hecho renacer, es la palabra que el apóstol Pedro usa. Ahora, los ha hecho renacer, ¿para qué cosa? El versículo 3 continúa diciendo: para una esperanza viva. Es decir, nosotros tenemos esperanza de que aunque estamos sufriendo, no sufriremos. Tenemos la esperanza de que tenemos segura por delante de nosotros la vida eterna, y es lo próximo que nos dice el verso 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos garantizado por parte del Señor una esperanza que no es subjetiva, sino una esperanza que es segura, y esta esperanza es la garantía de vida eterna que tenemos en Cristo. ¿Qué dice acerca de esta vida eterna? Dice que es incorruptible, que es incontaminada, es inmarcesible. Es decir, que cuando entremos a esta vida eterna, que cuando entremos a la presencia de Dios, ya no seremos perseguidos, ya no seremos afligidos, ya no pasaremos por las innumerables dificultades que pasamos nosotros de este lado del sol, porque es imposible que esta vida sea corrompida, porque es imposible que esta vida sea dañada, porque es imposible que esta vida sea manchada o marchitada. Es imposible que en esta vida entre algún tipo de contaminación. Allí se nos asegura que estaremos plenamente sin angustia, sin dolor, sin llanto, sin sufrimiento, sin muerte. De manera que, habiendo dicho eso, entonces el apóstol nos dice: pongan su mirada en esto, pongan su mirada en que tienen vida nueva, de que tienen vida eterna, y de que esta vida eterna es una vida plena, libre de toda aflicción, libre de toda angustia. Pero él dice algo más. Él dice que estamos siendo, versículo 5, guardados por el poder de Dios. Él dice: ustedes están seguros en las manos de Dios, sin importar las circunstancias que ustedes estén viviendo hoy, indistintamente de las diversas aflicciones que ustedes estén viviendo hoy. Dios los está guardando para aquella vida. Dios los está guardando para la eternidad, sin importar las diversas batallas que tengamos que vivir de este lado del sol. El apóstol Pedro nos deja saber que nosotros estamos siendo continuamente guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué cosa? Versículo 5: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De manera que no por nosotros, sino por el poder de Dios, tenemos garantizado que hemos de entrar a aquella vida, a la vida eterna. No por mis fuerzas, no por mi habilidad, no por mi santidad, sino por el poder de Dios. Y lo aclaro: ¿se hace necesaria la santidad para ver a Dios? Por supuesto que sí. Pero ni siquiera eso es lo que garantiza mi vida eterna. Ni siquiera eso es lo que garantiza mi entrada al cielo. Lo que garantiza mi entrada al cielo es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es la misericordia de Dios, definitivamente. Y claro, aclaro, valga la redundancia, que yo no puedo ser santo,
ni santificarme a menos que esté en Cristo. No hay manera que ninguno de nosotros pueda ser santo a menos que Cristo le haya hecho santo. Y esto es bueno aclararlo porque alguno objetará lo que acabo de decir con respecto a que ni siquiera tu santidad garantiza tu vida eterna. No, ni siquiera tu santidad garantiza la vida eterna. Lo que garantiza la vida eterna es el hecho de que Cristo es santo y de que Él es todopoderoso para introducirte a la vida eterna a pesar de ti y a pesar de mí. Amén. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Luego, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Nos alegramos en la vida eterna, ¿sí? Tenemos la mirada puesta en la eternidad. Por supuesto que sí. Esto nos alegra. El saber que vamos a entrar a estar con Cristo por siempre nos alegra. Y sin embargo, versículo 6 dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, tu fe y mi fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y este texto, el pasaje que nos dice que nuestra fe ha de ser probada para que sea hallada en alabanza y gloria el día en que Cristo sea manifestado, es lo que nos da el trampolín, es lo que nos da el punto de partida para el llamado que se nos hace en el versículo 13 de ser sobrios. Es decir, nosotros hemos vivido dificultades. La iglesia, de hecho, hace unos momentos hablaba con uno de los hermanos aquí y él decía, la iglesia ha pasado de todo. Hemos pasado por muchas dificultades y mencionábamos el hecho de que inclusive la iglesia muy probablemente pronto entre en un estadio de persecución donde la iglesia va a ser verdaderamente perseguida. La iglesia ha sido perseguida en otras regiones, pero en nuestro país no hemos padecido esto. Nosotros como país en República Dominicana, la iglesia dominicana no ha sido propiamente perseguida, si pudiéramos usar el término, pero ojo, eso vendrá en algún momento. Y lo que se nos invita es a que en medio de esta persecución, en medio de esta batalla, en medio de esta lucha, nos mantengamos fieles, nos mantengamos sobrios. Y es el texto, por tanto, debido a que tenemos vida eterna, debido a que somos receptores de la misericordia de Dios, debido a la obra de Cristo, debido a que tenemos una vida que nos espera por delante, que es incorruptible, inmarchitada e inmarcesible, debido a que somos guardados por el poder de Dios, entonces tenemos que ceñir nuestros lomos del entendimiento. Tenemos que prepararnos para andar sobriamente, para andar piadosamente de este lado del sol, aunque seamos afligidos, aunque batallemos de diversas maneras, pero que estemos preparados para andar conforme a la voluntad de Dios, para andar conforme a los estatutos del Señor. Y esto es lo primero que el texto nos enseña. Por tanto, verso 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En pocas palabras, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, antes ustedes vivían en ignorancia. Antes ustedes no conocían a Dios. Antes ustedes no sabían lo que les esperaba. Antes ustedes desconocían la vida eterna, desconocían la obra de Cristo, desconocían el carácter santo de Dios. Antes ustedes desconocían todas estas cosas, pero ahora las saben. Por lo tanto, ajusten su mente y su corazón a las verdades que ya conocen para que anden sobriamente, para que esperen con paciencia estas promesas que se les hace, pero para que las esperen caminando santamente, piadosamente. Tenemos en las Escrituras una parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, donde se dice que habían 10 vírgenes que esperaban al novio. 5 de ellas fueron prudentes, 5 fueron sensatas, ¿verdad? Y 5 fueron insensatas o imprudentes. 5 de ellas prepararon sus vasijas, las llenaron con suficiente aceite y esperaron la venida del Señor. Las otras fueron descuidadas, las otras fueron imprudentes y debido a ello, a la hora que el novio llegó, ellas no estaban listas
para recibir al novio y quedaron fuera de las bodas. Entonces la parábola de las 10 vírgenes nos muestra cómo nosotros, sabiendo lo que tenemos que hacerlo. Sabiendo lo que debemos hacer, estamos llamados a hacerlo, y el llamado es ser sobrios. Mira, es muy fácil ser cristiano cuando las cosas andan bien. Es muy fácil obedecer a Dios cuando las cosas van viento en popa, pero no lo es cuando las cosas se ponen color de hormiga. No es tan fácil obedecer a Dios en la aflicción. No es tan fácil obedecer a Dios en la dificultad. No es tan fácil elegir a Dios primero que tus intereses personales. No es tan fácil elegir primero a Dios antes que la salud de un hijo, por ejemplo. No es tan fácil elegir a Dios primero que a la familia. No es tan fácil elegir a Dios antes que a uno mismo. Pero vamos a encontrar ejemplos en las Escrituras de que aunque no es fácil, es posible. Nosotros tenemos el ejemplo más visible, el más claro, que es el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham decidió obedecer a Dios antes que esconder o rehusarle a su hijo Isaac. Abraham prefirió entregar a Isaac como una obediencia al Señor, como una ofrenda de santidad a Dios, como un reflejo de su amor y de su fe en el Señor, antes que retenerlo. Entonces, cuando se nos pide obediencia en medio de la dificultad, cuando se nos pide obediencia en medio de la aflicción, es cuando verdaderamente sabremos si creemos o no creemos en Dios. Es cuando sabremos si verdaderamente tenemos una fe genuina o si tenemos una fe fingida. Y lo que se espera de la iglesia, lo que se espera de nosotros es que nuestra fe sea verdadera, que sea una fe genuina, que sea una fe íntegra, que sea una fe sincera, una fe que elige a Dios por encima de todas las cosas, que no le rehúsa nada a Dios sin importar lo que eso nos pueda costar, porque estamos dispuestos a vivir por Dios y a morir por Dios si eso fuese necesario. Y es el llamado que se nos hace, vivir por Dios y vivir para Dios, por lo que Él ha hecho en nosotros, pero también por lo que Él es. Y esto es lo siguiente que el texto nos enseña, porque cuando vamos al versículo 14, luego dice, como hijos obedientes. El texto nos está diciendo una cualidad o una condición que tenemos, y es que antes no éramos hijos. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido constituidos hijos de Dios por el nuevo nacimiento. Versículo 3, Cristo a través de su obra nos ha hecho renacer, nos hizo nacer de nuevo. Él nos dio el nuevo nacimiento. Y en este nuevo nacimiento ahora se nos llama hijos. Y en esta condición de hijos se nos llama hijos obedientes. Se espera que los que han nacido de nuevo sean hijos obedientes, no hijos rebeldes, hijos desobedientes, sino hijos que se sujetan a la palabra. Y esta obediencia se refleja y se manifiesta en lo propio que nos dice el texto. Tú eres un hijo obediente. Bueno, pues no te conformes a los deseos que antes tenías cuando estabas en tu ignorancia. Es decir, antes de ser creyentes, antes de ser renacidos, antes de haber experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, nuestros corazones tenían deseos pecaminosos. Nosotros íbamos detrás de aquellas cosas que ofendían el nombre de Dios. Pero el texto ahora nos dice que hemos sido sacados de nuestra ignorancia, que ya no somos ignorantes, sino que ahora somos entendidos. Se nos dice que tenemos un entendimiento de Dios, que tenemos un entendimiento de Cristo, que tenemos un entendimiento del Evangelio, que tenemos un entendimiento de la vida eterna, que tenemos un entendimiento de que hemos de sufrir por causa del Evangelio, de que la fe tiene que ser probada. Y ahora, con esto en mente, no ignorando estas cosas, sabemos que no podemos darle gusto a los deseos que antes teníamos, sino que ahora tenemos que honrar a Dios.
no dándole gusto a la carne, no dándole gusto al diablo, no dándole gusto a los placeres de este mundo, sino honrando y obedeciendo el nombre de Dios. Y es lo próximo que el texto nos dice, que en lugar de complacer la carne, en lugar de seguir los parámetros que antes regían nuestra ignorancia, ahora continuemos obedeciendo, o más bien ahora obedezcamos, ya no en ignorancia, sino bien entendidos, ahora obedezcamos a aquel que nos llamó. Nota el texto, versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, entonces sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y lo que el texto nos está diciendo es: antes tú eras un impío, antes tú eras enemigo de Dios, antes tú eras un rebelde, un contumaz, un cabeza dura. Antes tú eras esto, pero ahora tú eres hijo de Dios. Tú eres un hijo obediente de Dios. Ahora tú no eres ignorante, ahora tú conoces a Dios y la verdad del Evangelio. Ahora se te llama, entre comillas, se te llama sabio, y por tanto, ahora en tu sabiduría y en tu conocimiento de Dios, sabes que el que te ha salvado, que el que te ha llamado a la vida eterna, que el que te ha hecho nacer de nuevo para esa esperanza viva, dice que es santo. Y por lo tanto, si Él es santo, nuestro llamado es, ¿cuál? Ser santos. Ahora, ser santos ¿cómo? Teológicamente, no, porque aunque es bueno tener una buena teología no es suficiente para agradar a Dios. ¿Cómo es esto de ser santo? ¿Viniendo a la iglesia? No, porque aunque es bueno venir a la iglesia, esto no es suficiente para agradar a Dios. El llamado que se nos hace es a ser santo, no en algunas maneras de vivir, sino en toda nuestra manera de vivir. Es decir, lo que hacemos debe corresponderse con lo que somos. Escucha, se nos llama hijos, y por tanto se espera que como hijos de Dios, como hijos obedientes, como hijos de aquel que es absolutamente respondamos tal cual Él es. ¿Cómo respondemos? Con santidad. ¿Por qué? Porque Él es santidad. Porque Él es la santidad en persona. Porque Él es santo. Una vez más, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el apóstol Pedro se va a ir al libro de Levíticos para hacernos la referencia donde Dios mismo dice: sed santos porque yo soy santo. De manera que ser santos no es una sugerencia que Pedro nos da. Ser santos es un mandato que Dios exige. No es si queremos o si podemos, es que tenemos que ser santos, si es que somos hijos de Dios. Y el verso 17 nos los va a decir más claramente. Y si invocáis por Padre a aquel, escucha, si tú dices que Dios es tu Padre, entonces, este es el argumento, si tú dices que Dios es tu Padre, si tú lo llamas a Él Padre, entonces se espera que tú respondas de acuerdo al llamado que tú haces con tu boca. Dicho de otra manera, si llamamos a Dios Padre, comportémonos como tales. Más puntualmente, si decimos que somos hijos de Dios, comportémonos verdaderamente como hijos de Dios. Porque está muy de moda llamarnos hijos de Dios y vivir como si fuésemos hijos del diablo. Eso está muy de moda en nuestros días.
Todo el mundo se hace llamar hijo de Dios, pero escucha, si tú te haces llamar hijo de Dios, no puedes vivir en este mundo como si fueras hijo del diablo. Y el texto lo que está diciendo es que si tú lo llamas a él Padre, versículo 17, entonces condúcete con temor a Dios todo el tiempo de tu peregrinación. Léelo conmigo, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, escucha, a Dios le importa lo que tú haces. Y lo voy a explicar ahora esto, pero una vez más, si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Puesto en cibaeño, en buen dominicano, en un dominicano simple, si tú llamas a Dios Padre, entonces hónralo como lo que Él es, como Padre. Porque lo que mucha gente está haciendo hoy es llamándolo a Él Padre y burlándose de Él en su cara con su vida licenciosa, con su vida pecaminosa, como si a Dios no le importara lo que hacemos de este lado del sol. Pero quien así piensa, ignora uno de los atributos más terribles de Dios, que es su justicia. Quien así piensa, quien piensa que a Dios no le importa la manera en la como vivimos de este lado del sol, ignora uno de los atributos más terribles de Dios, que es su santidad. Quien así piensa, quien cree que a Dios no le importa cómo viven los está ignorando uno de los atributos más terribles de Dios, que es su ira. Y nota que el versículo 17 dice que Dios no hace acepción de personas a la hora de juzgar. Versículo 17, si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿no es el texto? ¿Te das cuenta de lo que el texto dice? El texto dice, a Dios no le importa quién tú seas a la hora de juzgar. Él no va a juzgar quién tú eres, Él va a juzgar lo que tú haces. ¿Te das cuenta? No hace acepción de personas. Él va a juzgar la obra de cada uno. Sin acepción de personas, Él juzga la obra de cada uno. Por tanto, condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación. Y la palabra peregrinación aquí es sumamente interesante, porque el peregrinaje, si pudiéramos usar el término, ¿verdad? Para no ponerlo en verbo, el peregrinaje implica en cierta medida un tránsito difícil de la vida. Ser un peregrino es lo mismo que ser un extranjero prácticamente. Ser un peregrino es una persona que anda por el mundo padeciendo diversas aflicciones, padeciendo diversas dificultades, padeciendo escasez. Anda por el mundo sabiendo que no tiene un lugar en este mundo. Y esta es la idea que el apóstol Pedro nos quiere dar al decir o al usar el término peregrinos. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. La palabra de Dios nos dice, vosotros no sois del mundo, como yo no soy del mundo, dice el Señor. Y el texto nos dice también, no os conforméis a este mundo. Entonces tenemos un llamado a entender que nosotros no somos de aquí. ¿De dónde somos? De allá. Que nosotros no somos de este mundo, que pertenecemos a la vida eterna. Nosotros tenemos que entender que estamos aquí de paso y que en el tránsito de esta vida estamos dentro del marco de una vida en la cual tendremos que rendir cuentas de esta vida. Y a los creyentes, a los que somos hijos de Dios, a los que nos llamamos hijos de Dios, a los que llamamos a Dios por Padre, no estamos exentos del juicio de Dios.
Mi hermano, mi hermana, déjame decirte esto de parte de Dios. No creas que te vas a librar de pararte un día frente al tribunal de Cristo para ser juzgado por aquel que es absolutamente justo y completamente santo. Hará un día donde tú y yo tendremos que sentarnos en el banquillo de los acusados para rendir cuentas de cuánto hicimos y de cómo vivimos de este del sol. Y a Dios no lo podremos engañar. Y en su cara no nos podremos burlar de Él. De manera que se nos hace un llamado puntual aquí a que si somos hijos, andemos como hijos. A que si creemos que Él es santo, seamos como Él es santo. Y luego el texto nos va a decir, escucha, versículo 18, sabiendo esto, que fuisteis rescatados. Tú fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. Y esta es la pregunta. Y es lo que es hasta absurdo. ¿Cómo es posible que si tú y yo nos llamamos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo, porque verdaderamente se nos ha hecho renacer para aquella vida eterna, cómo es posible que nosotros, habiendo sido rescatados del mundo, ahora pretendamos vivir como el mundo vive? Versículo 18 dice, tú fuiste rescatado de aquella manera de vivir. Y el apóstol Pedro llama a aquella manera de vivir como vana. Él dice que es una vida absurda, que es una vida estúpida, que es una vida vacía. Entonces, tú fuiste rescatado de aquella vana manera de vivir. ¿Cómo es que entonces vas a devolverte? ¿Cómo es que habiendo sido rescatado de aquella suciedad, cómo es que habiendo sido rescatado de aquella podredumbre, cómo es que habiendo sido rescatado de aquel lodo, de aquel vómito, tú quieras volver allá? Si tú dices que eres hijo de Dios, si tú confiesas a aquel como tu Padre, no se entiende, no se comprende, no hay manera de que podamos encontrarle un razonamiento lógico al hecho de que tú quieras volver a aquel estado anterior. De manera que quien ha sido rescatado del fuego no quiere volver al fuego. Quien ha sido rescatado del lodo y sacado del lodo no quiere volver al lodo. El problema con nosotros es que nosotros no hemos entendido o no hemos terminado de entender cuán caliente es el fuego y cuán sucio es el lodo. Y a veces tenemos un comportamiento animal. A veces nos comportamos como si fuéramos cerdos que disfrutamos estar en la pocilga. Y uso frecuentemente ese ejemplo porque yo entiendo que un cerdo quiera revolcarse en la pocilga y el estiércol, pero no entiendo que un santo llamado por Dios para la santidad y la vida eterna quiera revolcarse en el pecado. Yo no lo entiendo. Y yo sé sin temor alguno que Cristo no lo entiende. Yo sé sin temor alguno que Dios no lo entiende. ¿Cómo es posible, habiendo sido rescatados del pecado, ahora pretendamos vivir en él? Esto es una terrible verdad de que si tú pretendes vivir en pecado, entonces tú nunca has sido rescatado de allá. Esta es la terrible verdad, que si tú pretendes vivir en ignorancia, nunca has salido de ella. Y este es el terrible problema, que mucha gente se hace llamar hijo sin serlo. Y te estás confundiendo y te estás engañando. Si tú te haces llamar hijo de Dios sin ser hijo de Dios, te estás mintiendo a ti mismo. Porque un hijo de Dios ama a Dios. Porque un hijo de Dios busca lo de Dios.
Porque un hijo de Dios honra a su padre. Y honra a su padre porque sabe que este rescate no es poca cosa. Porque el apóstol Pedro dice que fuisteis rescatados. Y la pregunta es, ¿cómo fue que yo fui rescatado? El texto nos ayuda a entender que este rescate costó un alto precio. El apóstol Pedro dice, tú no fuiste rescatado con oro y plata. Tú fuiste rescatado con la preciosa sangre de Cristo. Y aquí es donde el asunto se pone interesante. Porque cuando yo sé lo que a mi Padre le costó salvarme, yo no voy a menospreciar su sacrificio. Cuando yo entiendo verdaderamente lo que a mi Padre le costó traerme de muerte a vida, yo no voy a menospreciar el precio que Él pagó. Cuando yo entiendo verdaderamente cuán alto fue el precio que hubo que pagar para que yo saliera de la podredumbre, yo no voy a menospreciar ese precio volviendo a la podredumbre. Una vez que yo entiendo cuánto se pagó por mí, una vez que yo entiendo cuán alto precio se pagó por mi rescate, yo no querré nunca más volver al lugar del cual fui rescatado, sino que voy a querer honrar a aquel que pagó el precio de mi rescate. Y el texto nos dice el precio. Mucha gente menosprecia esto. Mucha gente no entiende cuán alto es el precio de este rescate. Pero el texto dice que nuestro rescate fue con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y escucha, sigue diciendo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora nota, 3 adjetivos: preciosa sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tú puedes notar entonces que tú y yo estábamos llenos de mancha, llenos de contaminación, y que no éramos preciosos. Y sin embargo, a aquel que es precioso, que es absolutamente sin mancha y sin contaminación, completamente santo, fue dado para salvarte a ti y fue dado para salvarme a mí. Entonces, cuando vemos esta verdad de que Dios dio a su Hijo, que lo entregó por amor a nosotros, que lo dio para la salvación de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados, que la única manera posible para que tú y yo fuésemos perdonados era que Cristo muriera en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre. Irracionalmente, solamente si no lo entendiéramos, volveríamos nosotros al vómito del cual fuimos salvados. Entonces, mi amado hermano, aquí hay un llamado puntual. El llamado puntual es a que si tú entiendes quién eres, si tú entiendes que eres hijo de Dios, si tú entiendes que fuiste rescatado del pecado y de la muerte, si tú entiendes que Dios es santo, si tú entiendes que te espera una vida eterna, entonces tú también entenderás que este mundo no debe gobernarte y que las cosas de este mundo no deben llevarte a pecar contra aquel que te salvó del mundo. Si tú entiendes que Dios es tu Padre, que tú eres su Hijo, que Cristo pagó el precio, que hay una vida eterna por delante que te espera, entonces nada de esta vida, ni nadie que esté en este mundo, el cual todo el mundo en este mundo está por debajo del dueño de este mundo, que es Dios. Sin importar quién sea, nadie podrá obligarte o forzarte a pecar contra aquel que te ha salvado. Dicho de otro modo, si entendemos quiénes somos, honraremos lo que somos. Si entendemos que somos hijos de Dios, nos comportaremos como tales. Si decimos que Él es nuestro, lo honraremos como a Padre. Amén, mi hermano. Amén, mi hermana. Entonces tenemos un llamado aquí puntual a esto. Y yo quisiera concluir diciéndote esto. Míralo aquí. Versículo 18 dice que la vana manera de vivir que tú tenías, tú heredaste de tus 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres.
lo que tu papá y tu mamá te dejaron como herencia en este mundo fue pecado. De hecho, el salmista dice, en pecado me concibió mi madre. Todo lo que tú y yo hemos heredado de nuestros padres es su propia pecaminosidad. Yo heredé de mis padres su pecado y mis padres heredaron de sus padres su pecado, y todos los hombres hemos heredado el pecado original de Adán y Eva, de manera que lo único que el hombre ha podido darnos a nosotros es pecado. En contraste, encontramos que ahora tenemos un Padre que nos da una nueva herencia, que no nos hace heredar el pecado de Adán y de Eva, que no nos regala como herencia la muerte, que no nos regala como tesoro nuestra maldad y nuestra pecaminosidad, como lo hicieron nuestros primeros padres, sino que ahora tenemos un Padre en los cielos que nos deja por herencia santidad, que nos deja por herencia la vida nueva, que nos deja por herencia la vida eterna. Entonces, si lo que este mundo te puede dar es suciedad y pecado, y lo que el Padre te puede dar es vida eterna y santidad, escoge la vida. ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes notar? Tenemos dos herencias. Una corruptible, recibida desde Adán, y una incorruptible, recibida desde los cielos por Cristo. Conquistada por Cristo. Adán conquistó la muerte, Cristo conquistó la vida. Adán conquistó el pecado, Cristo conquistó la santidad. Adán conquistó la ira, pero Cristo conquistó la gracia. Así que, mi amado hermano, tenemos por delante una herencia en Cristo que nos espera. Por tanto, el llamado para nosotros es mirar con atención a aquella vida y honrar al Dios que nos ha salvado de este lado del sol, mientras seamos llamados a su presencia. Lo digo de nuevo, honremos al Señor en esta vida con todo y todo el tiempo, hasta que seamos llamados a su presencia, en la cual no tendremos que luchar más ni con el pecado, ni con la injusticia, ni con la maldad, ni con la tentación, ni con el dolor, ni con las aflicciones. Este es el llamado. Y concluyo con 1 de Pedro capítulo 5, versículo 12, para que tú puedas entender el propósito de todo esto. Si tú dices que eres hijo, compórtate como tal. Versículo 12. Por conducto de Silvano, que fue quien llevó esta carta a las distintas iglesias del norte de Asia. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos. Hay una amonestación de parte del Señor. Y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Escucha, este es el evangelio, esta es la verdad de Dios. Por tanto, en esta verdad, estemos firmes. Lo que el Señor nos está pidiendo es que permanezcamos firmes a nuestro llamado, a que caminemos santamente de este lado del sol, que caminemos firmes, con firmeza en esta gracia, y que caminemos santamente, honrando a Dios hasta que Cristo venga. Mi amado hermano, mi amada hermana, hay una herencia que nos espera. Hay una herencia que se nos ha prometido, y es la vida eterna, la cual heredarán solamente aquellos que sean santos, como Dios es santo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amonestación, gracias por tu reprensión, pero gracias por tu gracia, porque tú pacientemente
nos recuerdas el llamado a la santidad. Porque pacientemente nos recuerdas que por cuanto somos hijos, tenemos que comportarnos como tales. Gracias por animarnos y confortarnos a ser santos, por animarnos a caminar fieles a ti, a conducirnos con integridad y con sobriedad de este lado del sol. Gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia y gracias por tu consejo. Señor, guíanos a la santidad. Y si hay alguno entre nosotros que aún no es santo, santifícalo. Si hay alguno aquí que no se ha arrepentido, habla al arrepentimiento y a la fe. Si hay alguno aquí que no ha, tráelo al nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Y a tu iglesia, a tu amada iglesia, lávala y limpiala con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo eres, Señor, Dios de gloria y de poder. Toda la tierra está llena de ti. Tú eres santo. Cristo nuestro Dios. Santo, 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 Dios de gloria y de poder. Toda la tierra está tan llena de ti. Hosanna, Hosanna a Cristo nuestro Dios. Santo, 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 Dios de gloria y de poder. Toda la tierra está tan llena de ti. Hosanna, Hosanna a Cristo nuestro Dios. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es Jehová. Tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria.
está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria.